Bueno, yo partiría del concepto de educación, que educación en principio para mí no tiene ningún apellido, sino que la educación es para todos y es una sola. Y yo creo que esos apellidos que le ponen, educación popular, educación de adultos, educación rural, bueno, lo que hace de alguna manera es calificar un poco la educación como si pudiera ser de primera, de segunda, de indígenas, de... No sé, creo que lo que puede ser diferente es la pedagogía, eso sí. Y por eso nosotros hablamos de pedagogía alternativa, no de educación alternativa. Entonces, bueno, en ese marco de ideas, nosotros pensamos que la pedagogía alternativa es alternativa a qué? A la educación regular, ¿no? A la educación tradicional. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene algunas premisas que no tienen nada que ver con la forma como se desarrolla la pedagogía en la escuela regular. Y en principio, yo diría que va un poco dirigida a algunas poblaciones que lo necesitan crucialmente para avanzar en su escolaridad, que es todas las poblaciones en riesgo de exclusión, pero también con los niños talentosos, con los talentos especiales para algunas áreas de desarrollo que la educación regular no contempla, ¿no? Entonces, bueno, ahora, nosotros hemos experimentado sobre todo con poblaciones de exclusión, en situación de exclusión social. Creemos que es la única manera de trabajar con un modelo que realmente les brinde la oportunidad de tener un desarrollo humano legítimo y justo, con toda la propiedad, pues. Y en ese sentido, bueno, nosotros arrancamos desde la Dirección de Educación de la Gobernación del Estado de Mérida, con varias escuelas alternativas, varias escuelas temáticas situadas sobre todo en barrios populares y en zonas rurales. Y bueno, tratábamos de buscar un poco primero hacer una evaluación del entorno y ver cuáles eran las características, los intereses y vamos a decir, los perfiles de los contextos donde se podía sembrar una escuela de este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, la escuela en el barrio, la escuela de Pueblo Nuevo, funciona en un barrio que es el barrio, digamos, más signado por la violencia, la droga y la pobreza en la ciudad de Mérida, ¿no? Valga decir que Mérida es uno de los estados venezolanos que tiene una mejor calidad de vida, un muy buen nivel de desarrollo en general, y particularmente la ciudad de Mérida, porque es una ciudad universitaria, tiene muchísimo desarrollo académico. Entonces, bueno, pues allí hay unos barrios que están completamente desasistidos de la escolaridad, de una escolaridad pertinente para el entorno en el que se desarrolla. La escuela regular definitivamente no ofrece posibilidades para ese tipo de niños porque en algún momento salen excluidos porque, bueno, no son capaces de seguir la dinámica social por toda la violencia que hay en la casa, las dificultades para la asistencia, para mantener además económicamente, aunque la educación en Venezuela es gratuita y obligatoria, pero aún así siempre hay algunos requerimientos de la escuela, ¿no? Y estas familias tan pobres, pues ni siquiera para eso tienen posibilidad de que el niño culmine su escolaridad satisfactoriamente. Entonces, bueno, pensamos en que la pedagogía alternativa tiene unas ciertas características. No es cualquier cosa que se diferencie de la escuela regular, sino que nosotros la estamos definiendo como en tres planos. Una pedagogía que tiene que ver primero que nada con una dimensión humanista, o sea, con una intencionalidad de desarrollo humano, más que académico y cognitivo. Primero que nada, las posibilidades de desarrollo humano de los niños en un ambiente de resiliencia, decimos nosotros, un ambiente amoroso que les ofrezca la posibilidad de ser en tanto pertenecen a un contexto X, pero que los reconozca como pertenecientes a ese contexto y aún así ciudadanos con todas las potencialidades, con todas las posibilidades. Entonces, digamos que esa es la primera dimensión, la dimensión humanista, que entonces nos planteamos una educación en la cooperación, en la solidaridad, que no tiene nada que ver con la educación competitiva e individualista del sistema regular, que aunque en Venezuela se han hecho grandes avances
para democratizar la educación y, por ejemplo, democratizar la tecnología, las canaimitas, que las tienen todos los niños. Creo que es el único país que le ofrece a todos los niños de primaria tienen una canaimita en el sistema público, dotada de todos los contenidos de la escuela regular. Eso ya es un gran avance, pero aún así, el sistema en sí de la escuela, la dinámica de la escuela no ofrece las condiciones para que estos niños se sientan respetados, legitimados en su condición, que es diferente a la de otros niños. Entonces, bueno, la dimensión humana digamos que es para nosotros la fundamental. Y entonces, en ese sentido, propiciamos eso, la cooperación y la solidaridad. O sea, los niños estudian en lo que, bueno, llamamos comunidades de aprendizaje, pues, pero son grupos que no están diferenciados por grados, sino que tienen proyectos compartidos. No es un solo proyecto para toda la población escolar, sino proyectos que devienen de los intereses de cada grupo y que de alguna manera contribuyen con el desarrollo institucional de la escuela, pero también con el desarrollo comunitario. Y eso es fundamental. Esa sería la primera dimensión de la educación alternativa. La otra sería la dimensión cognitiva, pues. Y en ese sentido, o sea, del desarrollo intelectual. Y también entonces en ese sentido nos planteamos una educación vista desde la complejidad, donde no se promociona lo disciplinar, no se trabaja por áreas diferenciadas de lengua, matemática, biología, sino que son proyectos. Los niños son protagonistas, digamos, que opinan desde el principio del proyecto. El proyecto es pertinente a las necesidades de la escuela y se resuelve desde el principio con los niños. O sea, hay una tendencia al empoderamiento desde muy temprano y los niños toman decisiones, distribuyen roles y responsabilidades. Por ejemplo, en la escuela de Pueblo Nuevo los niños hacen el desayuno, montan el desayuno y van a buscar a sus maestros que todos viven en el barrio, que es otra característica muy, muy importante de esa escuela en particular, ¿no? Los maestros todos son del barrio. Unos eran de ahí, otros, todos los que fueron llegando se mudaron al barrio, independientemente de que fueran, todos son profesionales de distintas áreas, no solamente son educadores, son pedagogos alternativos, porque sí todos se formaron ya en ese plan de formación, pero pertenecen a la dinámica del barrio. Eso no es un detalle, es una cosa bien, bien importante. Pero digamos que entonces la dimensión de desarrollo cognitivo lo que busca es crear una infraestructura neurológica, una infraestructura de aprendizaje en los niños, y desde el principio el niño entiende el objeto de conocimiento como un objeto que se puede ver desde múltiples miradas. Entonces, esa dimensión cognitiva también nos parece que es muy distinta a la que ofrece la escolaridad regular. No hay evaluaciones preestablecidas, no hay tiempos de evaluación concretos, sino que hay un continuum de desarrollo del currículum flexible que puede variar de acuerdo a las circunstancias, a las emergencias que puedan surgir en el momento, por la dinámica del barrio, por algunas cosas que se suscitan, que son imprevistas, y sobre eso se empieza a trabajar, pero conceptualmente, siempre desde las preguntas, siempre desde la participación, sobre todo de los niños con consignas que los inquieten, que los hagan pensar, que los hagan repensar, que puedan contradecirse unos a otros, que puedan argumentar. Esa dialógica es permanente entre los docentes y los niños. Yo creo que dentro de ese ambiente cognitivo yo diría que es fundamental un poco la visión de Maturana de la biología del amor, pues, o sea, yo creo que lo que priva en el esquema de relación es el afecto, o sea, la relación horizontal entre docentes y niños, o sea, que no hay ninguna distanciamiento, porque el respeto, digamos, tiene que ver con la distancia, no nada que ver. Ellos son parte permanentes de todos los eventos positivos y negativos que ocurren en el barrio. Y bueno, esa sería la segunda dimensión, la dimensión cognitiva. Y la tercera es la dimensión social, que me parece que es fundamental hoy en día, que los niños tengan, digamos, rango de ciudadanos, que se sientan
con legítimo acceso, derecho al acceso a todas las, digamos, posibilidades de desarrollo que puedan tener las personas, pues, en este proyecto político que estamos construyendo. Y en ese sentido, entonces, nosotros trabajamos lo social desde, bueno, el aprendizaje cooperativo, como decía antes, pero sobre todo en la interacción de respeto al otro con sus diferencias y entendiendo que hay ritmos distintos de aprendizaje y todo el tiempo se les recalca eso. Hay estilos distintos de aprendizaje y esos tienen que ser respetados, pero que de alguna manera todos aportan al conocimiento. Pues. O sea, y el conocimiento. Y lo que cada quien puede aportar tributa a que el proyecto de aprendizaje se pueda consolidar. Entonces, bueno, nosotros en Mérida empezamos con varias escuelas temáticas, de esas y las llamamos escuelas alternativas. Y, por ejemplo, en Mérida hay mucha tradición futbolística, contrariamente al resto de los estados de Venezuela que son muy beisboleros. Pero en Mérida la gente tiene tradicionalmente mucho afecto por el fútbol y mucha valoración. Y entonces, por ejemplo, esa es una escuela que debe preservarse, que es una escuela de fútbol en un barrio, donde el fútbol, digamos, es el tema central de desarrollo. O sea, ¿cuál sería la dinámica? Bueno, el fútbol genera miles, ahorita que estamos viviendo el mundial, genera miles de interrogantes y miles de posibilidades de indagación geográfica, cultural, estadística. O sea, no hay nada que no se pueda tejer en torno a las conversaciones y a los análisis que se puedan hacer del fútbol, ahorita por ejemplo, ¿no? Bueno, pero así como esa, esta escuela de Pueblo Nuevo que ustedes han conocido es una escuela que la llamamos de desarrollo comunicacional, porque allí funciona una radio, pero además de eso, porque, bueno, los niños están muy vinculados a todo el hacer comunitario de la divulgación, por ejemplo, la divulgación de la educación para la salud, de lo que es el dengue, el VIH, el embarazo precoz, pero ellos participan desde el propio consultorio médico que está allí en donde está la escuela, en la detección, en la prevención, en la difusión en el barrio de las campañas, por ejemplo, de vacunación. Y eso es todo un tema de desarrollo porque, bueno, no solo el conocimiento de todo lo que es la enfermedad y todo lo que son las implicaciones, sino también bueno, el desarrollo de un tríptico donde hay que hacer un dibujo pertinente, donde hay que hacer un texto coherente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero además de eso, porque es una escuela que ha tenido como mucha empatía con la danza y con las manifestaciones culturales, pero en especial con la danza. Ahí se han desarrollado ya, hay 3 grupos de danza y bueno, algunos es danza acrobática, de eso que tanto les gusta a los muchachos ahora, pero otro tiene que ver con las danzas tradicionales, danzas con fusiones, etcétera. Y ellos hay grupos que son absolutamente autónomos, que se dirigen solos, gestionan sus propias presentaciones, gestionan el vestuario, etc. Pero todo lo que se teje alrededor de esos montajes genera obviamente un aprendizaje y un conocimiento, se desarrolla un léxico particular, pero además, por supuesto, de nuevo, destrezas para bailar, para moverse, para todo el desarrollo corporal, etc. Y también tenemos una escuela que, bueno, lo llamamos escuela integradora, porque es una escuela que tiene una especial sensibilidad hacia la integración de muchachos con discapacidad, de niños con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, y entonces, bueno, se trata todo el tema de la enseñanza, por ejemplo, de la lengua de señas, de la sensibilización hacia el uso del sistema braille, pero sobre todo el trato humano hacia la diferencia, ¿no? Y eso se extrapola a todos los seres humanos, pues, o sea, los que tienen una discapacidad son diferentes, pero los que no la tienen también. Y también merecen respeto y también merecen consideración y bueno, todo ese, digamos, tema tan humanista. Entonces, yo creo que Venezuela, esta es yo tengo que reconocer que es una experiencia micro, tenemos otras similares que nacieron con nosotros también, con la experiencia de Paideia, que esa sí es una escuela más dirigida al desarrollo
digamos, de la cognición, pero a través de la búsqueda del sentido. Ellos tienen un proyecto educativo específico, muy sistematizado, muy organizado, pero también nació con este espectro de escuelas alternativas. La educación alternativa en Venezuela, como les digo, son experiencias muy puntuales. O sea, que hay experiencias como eso de las escuelas Waldorf que están haciendo, que están de alguna manera vinculados también con nosotros en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Y tenemos, bueno, la experiencia de Fe y Alegría, que es vastísima de toda la vida, pero como educación popular, pero en realidad ellos se rigen por el currículum tradicional. Y lo que tiene de alternativo más bien es que está, digamos, dirigido a sectores desfavorecidos, pero en realidad es una educación regular con una visión muy jesuítica de la formación, o sea, muy sistemática, muy rigurosa, pero que sí, de alguna manera, también se aparta un poco de las escuelas regulares públicas tradicionales. Ahora, yo quisiera también referirme a que hay ahorita una consulta educativa, justamente, como autorizada desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para consultar, es como un sondeo de opinión, tanto de niños como de docentes, como de la comunidad de padres, de la calidad de la educación venezolana, que tiene muchísimas carencias en términos generales. Y en ese sentido yo diría que ya es una opinión mía como docente universitaria, esas carencias tienen mucho que ver con las carencias de los educadores, con los planes de formación que las universidades dictan para formar a los educadores, que vienen siendo los mismos desde hace muchísimos años, que no están para nada actualizados, y que bueno, hay algunos programas alternativos también, como la Misión Sucre, que forma educadores, que está planteando la educación desde otros puntos de vista, pero que también tiene esas mismas debilidades respecto al perfil del docente, que es una cosa fundamental. Yo creo que un buen docente ineludiblemente hace una buena educación. Y creo que un buen docente, bueno, por principio es una persona sensible, afectuosa, que puede ofrecer ese marco de desarrollo que repito, Maturana dice que es desde la biología del amor que se puede desarrollar un ser humano a cabalidad. Bueno, regular pasa ahorita, en este momento histórico que estamos viviendo, por un poco lo que están llamando teoría de la mente, que creo que ustedes deben tener algunos datos sobre eso, porque yo lo he leído, es de Barcelona, varios teóricos de la teoría de la mente. Marta Sadurní es una, por ejemplo, de la Universidad de Girona. Y tiene mucho que ver con que tenemos diseñada una educación para unas metas infantiles que ya no existen. Esas metas infantiles que pretenden los maestros que asimilen cosas que les plantean, ya no están allí. Estas son unas mentes multidimensionales, marcadas por la inmediatez, por el tiempo real, por una cantidad de activaciones neuronales que nosotros nunca tuvimos. Porque bueno, ya nacen con la tecnología instalada desde hace décadas. Y tienen unas capacidades y unas formas de razonamiento que nosotros no estamos empleando. O sea, las maestras todavía se reducen su análisis de la tecnología a decir que los vuelve bobos, que no sé qué, que ya no leen como antes, y eso es una falacia total. Todo eso por el temor que tienen a reconocer que ya están a años luz del desarrollo de las competencias que tienen los niños en la manera de manejar la tecnología y de ser usuarios, digamos, no solo competentes, sino eficientes y que utilizan la tecnología para otros desarrollos cerebrales, intelectuales. Entonces, yo creo que ahí está el primer gran error de padres y de maestros. O sea, yo creo que la tecnología, lejos de seguirla demonizando, hay que utilizarla en pro del desarrollo de esas mentes tan despiertas que tienen los niños hoy en día. Ahorita estamos en un salto antropológico de las formas de pensar de los niñitos. Por primera vez los adultos necesitamos de los niños para que nos hagan útil algunas herramientas ¿verdad? Tecnológicas, porque tienen mucho más conocimiento, cierto, no es conocimiento así de que soluciones algo porque motrizmente yo no puedo moverme como un niño, no, es que mentalmente yo no puedo moverme como un niño. Entonces,
Bueno, yo creo que esa es una cosa que tiene que empezar a considerar la escuela, pues. O sea, y como les digo, el gobierno venezolano ha hecho un gran esfuerzo por las canaimitas en cuanto a que tienen acceso a los contenidos y tienen acceso a la red. Pero más que eso, cómo eso se pone al servicio de la escolaridad básica, porque la universitaria, bueno, ahí ya no tenemos nada que decir, los estudiantes universitarios tienen acceso a toda la información, a toda. O sea, el profesor como mediador ya no existe. O sea, lo que media entre el estudiante y el conocimiento es la máquina, más nada. Y el profesor, bueno, podrá cotejar algunas cosas, pero en la educación básica todavía el profesor tiene un rol. Y ese rol no es de ponerse a mediar entre él y el niño y la tecnología, porque no le hace falta al niño. Tiene que ponerse del lado del niño, enfrente de la máquina, a ver cómo los contenidos se pueden asimilar de otra manera, en coloquios, Miren, hay una experiencia que yo les diría que a mí me marcó últimamente, que fue que en Venezuela tuvimos un proceso de mucha conflictividad a principios de este año, ¿no? Tuvimos 3 meses de problemas sociales serios, de lo que se llamó las guarimbas, y no había acceso a las escuelas en algunos estados que sufrimos eso. Mérida fue uno. Y los niños por 3 meses prácticamente no fueron a la escuela. Y por primera vez yo creo que los niños pudieron tener tiempo de hacer las investigaciones que se les mandan por internet a cabalidad. Porque tenían el tiempo para hacerlo, eran mucho más pertinentes con las búsquedas, hicieron unos desarrollos. Y eso lo cotejé yo con muchas madres. No fue una cosa... Todas dijeron que sí, que en efecto habían aprendido muchísimo al margen de la escuela. Porque de verdad usaron como tenían que usar en la internet y el cable y la televisión, todo. Entonces, bueno, el riesgo de que la escuela pierda su papel de espacio de aprendizaje es terrible. Su papel de socialización nunca lo va a perder, porque es donde los niños se encuentran. Pero su papel de espacio para la oferta, digamos, del desarrollo cognitivo es cada vez más riesgoso. Entonces, por eso lo de la educación alternativa hay que planteárselo, como les decía al principio, para poblaciones específicas, pero la educación tradicional hay que dinamizarla de tal manera que sea tan atractiva para los niños que les resulte alternativa a la escuela que hoy tienen. Bueno, no sé si tienen alguna otra cosa que les pudiera aclarar. Me quedé con 2 curiosidades, porque tenemos entendido que surgieron 6 proyectos pilotos. ¿Cómo se hizo legal la escuela? ¿Cómo se hizo el proceso con el ministerio? En ese proceso todavía estamos, ¿sabes? Ah. Hay otra que no te mencioné, que es la de desarrollo artístico de... ¿Aló? Ahora no. Sí. ¿Aquí estamos? Ajá. Ah, sí. Desarrollo artístico de títeres y marionetas, que es una experiencia preciosa en plena Plaza Bolívar de Mérida, ¿no? Que la coordinan 2 titiriteros. Y que fue otra de las escuelas alternativas que sigue, que está preservada y también atiende niños de barrios populares de Mérida. Bueno, pues le soy sincera, porque estábamos nosotros en la dirección de educación, por eso fue que se hizo posible, porque fue una idea nuestra, nació de nosotros. El profesor Ángel Antunes, que casualmente ahora es el rector de esta universidad, en la Universidad Politécnica Territorial, y yo estaba en la subdirección, y fue un proyecto, digamos, que iba hacia eso. En realidad nacieron 22 escuelas alternativas, pero en este momento hay 6 que están funcionando. ¿Cómo? Bueno, en ese momento la Dirección de Educación las reconoció, siempre, algunas porque ya existían y se convirtieron en escuelas alternativas. Pero otros casos, como es el caso de Paideia, como es el caso de nuestra escuelita de Pueblo Nuevo y de la escuela de títeres y marionetas, esas 3 están adscritas a otra escuela, a una escuela oficial, estatal, que es la escuela Emilio Fuenmayor, que las tiene como si fueran espacios alternativos a la escuela. Ya yo había tenido una experiencia similar con una escuela municipal en Tabay, que es la escuelita de La Poderosa, y que tenía un aula a 2-3 horas de distancia, en un sitio que se llama Los Micuyes, que es un páramo. Bueno, y esa aula pertenecía a esa escuela, pero en realidad funcionaba en pleno páramo. Entonces, bueno, con ese esquema planteamos, bueno, que mientras sale el código y todo el lío burocrático, pues se le da vida a la escuela
digamos, al margen de la vida de la otra escuela, pero administrativamente pertenecen a esa, que es una gran escuela, es una escuela muy grande. Bueno, pues se sigue tramitando lo del código, todavía no lo hemos logrado, pero tampoco hacemos punto de honor de eso. O sea, mientras la escuela pueda funcionar y los niños tengan su matrícula y reciban todos los beneficios, pues no nos quita el sueño eso. De esas 22 escuelas, ¿por qué solo han quedado 3? Aparte de... Eso es muy interesante. La pregunta... Mire, cuando nosotros hacíamos la exposición de lo que queríamos con las escuelas, ante los directores tradicionales, le decíamos una metáfora que yo creía que era suficiente, decir eso, que lo que queríamos era que las escuelas florecieran, que las escuelas florezcan, que sean tal como pueden ser, de acuerdo a su contexto social, a las potencialidades del sitio. O sea, si hay una escuela en un sitio donde se hace artesanía popular y es muy conocido eso allí, bueno, que naciera una escuela de artesanía popular, ¿sí? O una escuela donde había eso, tradición futbolística, pues que naciera una escuela de fútbol y así. Y nosotros empezamos a darle chance a todas las escuelas que hacían propuestas. No hubo manera. O sea, tanto el nivel directivo, que no quiere sino dejarse guiar por esquemas que ya están preestablecidos, por lapsos, por evaluaciones, porque es lo que conocen. Desde el nivel directivo hasta los padres y representantes que tampoco aceptaban el modelo. Porque querían tareas, porque querían cuadernos, porque querían toda lo que signa la escuela tradicional. Y no fue posible. A mí me sorprendió muchísimo que eso no se pudiera lograr, pero no, en verdad no se pudo. Tampoco, o sea, habría que reconocer también que tampoco hubo un seguimiento sostenido desde la dirección como para amparar el proyecto, ¿no? Pero, bueno, yo siento que cada vez más hay aceptación de nuevos modelos educativos. Muy agradecida, de verdad. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Miriam. Muchas gracias por todo. Estamos hablando. Saludos. Sí. Chao.